Es muy interesante. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento de furia que tenía este hombre que quería entrar con el auto a su garaje y no pudo, aparecía el dueño del auto mal estacionado? Imagínense ustedes con la furia que manejaba uno de los hombres, ¿qué hubiese pasado? Y ahí cómo tenemos que reaccionar. A ver, lo voy a incluir en mi racionamiento a Diego Berardo. Él es director del Sábato Espacio Cultural de la UBA y además impulsa el programa Vamos a Tratarnos Bien. De hecho, ya está circulando el hashtag Vamos a Tratarnos Bien y ahí hay un montón de pautas. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué opinas de esto que estamos viendo y contando? Mira, la verdad es que me parece que la realidad que estamos viviendo como sociedad hace que día a día estemos todo el tiempo alterados, ¿no? Y me parece que esto es el reflejo de una realidad social que estamos atravesando. Yo creo que si aparecía el dueño del auto, Caos. terminaban como los taxistas Sí. y los trabajadores de Uber en la 9 de julio. El problema es cómo hacemos nosotros para tratar de intentar que toda la comunidad se dé cuenta de que la violencia no es la solución para resolver estos problemas. La solución está en lo que dijiste vos hace un ratito, la persona que estacionó ahí saber que no tiene que estacionar ahí y, como dijo el cronista hace un ratito, la persona que no puede entrar su auto, dirigirse a la institución que tiene que resolver el problema en este caso, que es o una comisaría o el 147 para que vaya la grúa a remolcarlo. Lo que digo es, en la sociedad, en el Estado municipal o en el Estado nacional, hay instituciones para resolver estos conflictos. Pero además, yo creo, y es lo que nosotros impulsamos con esta campaña, es que lo que también estamos teniendo es un grave problema cultural en nuestra sociedad. Totalmente. Esto de no entender que somos ciudadanos y que como ciudadanos debemos practicar una cultura que tiene que ver con que tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades y obligaciones. Porque el problema este es un problema que es cotidiano, lo vemos todos los días. Uno cuando lleva a su hijo al colegio lo ve con los padres que estacionan en doble fila y eso ya genera también, digamos, una situación de alteración en las familias. O lo ves cuando vas a un banco y hay alguna persona que está muy apurada y se altera con el cajero, o lo ves en una cola de un médico porque te atienden muy tarde. O digo, siempre hay una situación por la cual se genera algún conflicto entre ciudadanos. El tema es, para poder cambiar esa situación hay que promover, lo que nosotros decimos, un cambio cultural. ¿Y cómo se hace? ¿Se Promover puede? un cambio cultural es tratar de generar acciones que nos permitan entender que una cultura cívica es la que nos va a permitir transformarnos en ciudadanos, convivir, aceptar las diferencias, ser tolerantes, dialogar, en ese diálogo escucharnos y a través de ese diálogo y esa escucha poder resolver los conflictos cotidianos. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de cuán grave pueden ser las actitudes o las decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque vos decís, digamos, hablas de violencia. Primero, es muy violento que una persona decida, aunque vos tengas un cartel de prohibido estacionar, ponerte el auto ahí. Eso ya es el primer gesto de violencia y de no importarte el otro. Exactamente. El problema es que no importa el otro. Totalmente. Es creer que uno tiene el poder de decidir en ese momento que este es mi lugar y en este lugar mando yo. Siempre, viste, digamos, tenemos una excusa para no aceptar las normas. Bueno, son 5 minutos, un ratito, doble fila, con baliza, ya me voy. Pero si en esos 5 minutos el dueño de casa tenía que sacar el auto porque tenía a una persona en una situación complicadísima, ¿qué le vas a decir después? Probablemente ¿no? Uno se altere y reaccione El tema es de esta hasta manera. dónde uno Claro. se altera. El tema es justamente cómo nosotros logramos mejorar. Claro. Nosotros lo definimos como promover la cultura de la convivencia. Claro. Y en esta cultura de la convivencia, tratar de avanzar en lo que acabamos de conversar, que es entender que cada uno de nosotros, para poder mejorar en nuestra sociedad, avanzar, desarrollarnos, crecer, tenemos que hacerlo de manera pacífica, en lo que en algunas cosas entendamos que nos podemos poner de acuerdo y que en las que no nos ponemos de acuerdo, saber que convivimos en una misma ciudad y bueno, tenemos que transitar. Ahora, también es cierto que para poder hacer esto hay que generar ese cambio del que hablábamos recién y en ese cambio hay mucha responsabilidad que tienen los estados, ya sea municipal, provincial o nacional. Lógico. ¿Por qué? Porque vos lo decías recién, ¿no? ¿Qué ejemplo dan estos adultos a la hora de reaccionar de manera tan violenta, no solo estacionando un auto, sino rompiendo el auto del estacionado y sobre todo a sus hijos o sobre todo a los adolescentes? ¿Cómo nosotros podemos después cuestionar a un adolescente
que se pelea con otro en la puerta de un boliche cuando los adultos, por un auto mal estacionado, rompemos todo el auto, nos peleamos y resolvemos ese conflicto de manera violenta. Entonces, debe haber claramente una campaña que promueva la cultura de la convivencia. La campaña, sin lugar a dudas, debe recaer en quienes tienen la mayor responsabilidad, que son los estados, municipal, provincial, nacional, pero también las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer mucho. Nosotros somos un espacio cultural de la Universidad de Buenos Aires, sí, una universidad importante, pero somos un espacio cultural. Lógico. Y nos propusimos tratar de meter en la cabeza de nuestros vecinos que si nos tratamos bien, vamos a poder estar todos mucho mejor como sociedad. ¿Y cuándo surge la campaña, Diego? La campaña surgió hace 2 semanas y es consecuencia, o te diría que está linkeada, con una que nosotros venimos realizando hace 3 años con los adolescentes de nuestra ciudad. Ajá. Vos sabés que nosotros arrancamos una campaña hace 3 años que es Cultura contra el Bullying. Y Cultura contra el Bullying es una campaña que nace porque justamente el bullying es la primera causa de suicidio adolescente. Total. Entonces, el acoso escolar. La semana pasada fue el día, ¿no? Contra el Día Mundial contra el Acoso Escolar y el Bullying. Entonces nosotros pensábamos que había que desarrollar una acción urgente para terminar con el bullying en las escuelas. Porque si los adolescentes desarrollan una cultura de la violencia, entonces ahí sí el futuro iba a ser mucho más difícil para todos nosotros como sociedad. Esa campaña, que hace 3 años que nació y que desarrollamos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, públicas y privadas, fue creciendo al punto tal de que nos dimos cuenta de que también había que hacer algo con los adultos. Y en los adultos... Porque los chicos vuelven a la casa también, ¿no? Y los padres les dan consejos. No, sin duda, pero además los chicos vuelven a su casa, y lo hablábamos el otro día con unos amigos, ¿no? En casa estamos tan acelerados por la realidad cotidiana que muchas veces no podemos ni dialogar con nuestros hijos. No podemos saber cómo les va en el colegio, qué es lo que pasa en el colegio. No podemos saber, ellos no pueden saber cómo estamos nosotros, porque nosotros estamos con estas preocupaciones del día a día. Y eso hace que la familia no dialogue. Y si la familia no dialoga, la sociedad no dialoga. Totalmente. Entonces, sin diálogo, nada. Ahí son los cambios que nosotros debemos intentar Ahora, me promover. quiero quedar con esto. Cuando ustedes van a los colegios planteando la campaña, ¿no? para erradicar el bullying, ¿con qué se encuentran? Nos encontramos, mirá, nosotros fuimos a los colegios y además de haber ido a los colegios pudimos hacer una encuesta anónima, que como resultados dieron cifras alarmantes. Por ejemplo, nos encontramos con que el 60% de los estudiantes se siente solo en la escuela. Con que tanta es el lugar, gente. Y que además es el lugar de socialización más importante, ¿no? Primario. Sin embargo, se sienten solos. Casi el 40% de los chicos reconoce que sufrió bullying en la etapa de la primaria y los inicios de la secundaria. Claro. El 80% de los chicos dice que hay agresión física dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y por supuesto, la mayoría dicen que la escuela no tiene herramientas para resolver ese problema. Que casi te diría que es lógico si no tiene los recursos para poder resolver ese problema. Vos sabés que hay una ley nacional y una ley de la Ciudad de Buenos Aires que plantea el tema de trabajar para terminar con el acoso escolar y el bullying en las escuelas, pero constituye gabinetes multidisciplinarios para poder abordarlo. Bueno, los gabinetes no existen o existen en muy pocas escuelas porque no existen los recursos para poder generar los profesionales que tienen que trabajar y abordar este tema. O sea que... Entonces digo, como cierre de este tema, las escuelas no lo pueden resolver porque no tienen herramientas ni para detectarlo, ni para abordarlo, ni un protocolo para trabajarlo, ni un gabinete multidisciplinario para contener y trabajar con los chicos en su conjunto, con todos, aquellos que son pasivos frente a esa situación y aquellos que sufren tanto el bullying como los que son acosadores. No tienen herramientas para trabajar con sus familias, es decir, con la comunidad, que sin duda sufre también esta problemática, y no tienen herramientas para trabajar con la comunidad docente, que son quienes primero pueden detectar esta problemática. Frente a eso, nosotros hace 3 años venimos desarrollando esta campaña, hablando con los estudiantes, y nos encontramos con situaciones tremendas. Un ejemplo te quiero contar, una muestra te voy a contar. Nuestra campaña es una obra de teatro que dura 17 minutos. Muy cortita para lograr la atención de los chicos. Claro, si no sé. Pero termina con un final que es abierto, que justamente lo que nos permite es abrir la charla con los estudiantes para reflexionar. Una obra de teatro que lo que logra es hacer sentir a los espectadores, es decir, a los estudiantes, cómplices de aquellos que hacen bullying en la escuela. Entonces, cuando termina la obra, se hace un apagón, se enciende
se encienden las luces del colegio, la mayoría de los estudiantes afectados por esta situación. En una escuela, una maestra le pidió a un alumno que vaya a ver la obra y el chico no quería irlo. La maestra medio que entre sí que no, lo obligó y logró que el chico vaya a ver la obra. Termina la obra y fue el primero en pedir la palabra. La maestra no sabía dónde meterse. Pide la palabra y el chico dice: quiero agradecerles que hayan venido al colegio con esta obra porque yo no me había dado cuenta que era esto lo que le hacía a mis amigos. Él logró darse cuenta, ¡qué tremendo! tener magnitud de la agresión. Exactamente, está tan naturalizada la violencia que los pibes no se dan cuenta que la están ejerciendo. Que para ellos es algo natural. O creen que solo es la física. Totalmente. ¿No? Nada más. Y por último quería terminar con esto, porque me tengo que ir a la pausa, pero es tan interesante cómo linkean con esta campaña del bullying a Vamos a Tratarnos Bien. ¿Y qué es lo que van a hacer con esta campaña, digamos? La campaña Vamos a Tratarnos Bien es, en un principio, una campaña viral que tiene que ver con sumarse en las redes, como dijiste vos, con el hashtag Vamos a Tratarnos Bien. Logramos también circular una tarjeta donde la gente se compromete y asume este compromiso. Bien. Incluye en su persona este compromiso de tratarse bien y tratar de convencer y convocar a los demás. Y después lo que estamos tratando es de que tanto el Estado municipal como las autoridades, legisladores, autoridades municipales, desarrollen una campaña que para nosotros tiene que ser cultural, porque a través de lo artístico la gente como que está más abierta a recibir un mensaje. Sí. Vos sabés que en Colombia, cortito, en Bogotá, en los 90, cuando llega el alcalde Mocus, Antana Mocus, Bogotá era un desastre. Era el desorden, era un desorden total. Había un problema que nadie respetaba nada, como acá. Sí. Entonces, el alcalde genera un programa que era de intervenciones artísticas en las calles de la ciudad de Bogotá para hacerle entender a la comunidad los errores que estaba cometiendo, la falta de convivencia que existían. Sí. Entonces, un mimo cuando vos cruzabas un semáforo te corría por la calle. O sea, trataba de llevar acciones de esta característica. Bueno, nosotros creemos que la cultura es una herramienta muy poderosa para promover el cambio. Y en función de eso es que estamos proponiendo la realización de acciones que tengan que ver con intervenciones urbanas, pero también con campañas de concientización, que pueden ser estas virales en donde uno se compromete y transmite ese compromiso a los demás, y por eso intentamos que se sumen personalidades, artistas, periodistas, de la comunidad, que sean referentes, pero la verdad es que además de esto es necesario generar una fuerte campaña que logre que chicos, adolescentes y adultos no solo dialoguen en su casa, sino también entiendan ellos que si no generan este cambio cultural, nosotros como sociedad, más allá del orden que podamos lograr momentáneamente, vamos a tener un futuro complicado. Totalmente. Diego, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos por la invitación.